Con un saludo fraterno damos inicio a esta tercera parte de las etapas del proceso penal. En el capítulo anterior te comenté sobre la formalización, el plazo de la investigación y las medidas cautelares. Hoy te voy a contar sobre las salidas alternativas, la fase intermedia y las formas de dar término a una causa. Esperando todos estén muy bien, damos inicio en el marco del proyecto Dignus a una iniciativa de quien les habla, Mauro Figueroa. Partamos con las salidas alternativas. Estas son dos, a saber, por un lado tienes la suspensión condicional del procedimiento y por otro lado tienes el acuerdo reparatorio. Ambas tienen sus peculiaridades, pero lo central es que, cumpliéndose los requisitos, permite poner término al proceso completo, es decir, si se cumplen los objetivos y demás disposiciones legales, la causa se va a terminar de esta manera sin necesidad de continuar hasta un juicio. La otra característica muy importante es que no mancha los papeles del imputado. En otras palabras, ninguna de las dos es una condena, sino que ambas son acuerdos que permiten concluir la causa. Y a los que se pueden llegar de manera temprana, digamos. Bien, ¿te acuerdas que en algún capítulo anterior, la vez que te hablé de la formalización y los efectos que ésta produce, hay un punto adicional que puedo añadir aquí, que es la importancia de la formalización porque abre la posibilidad, recién ahí, una vez que se formaliza, para que se puedan llegar a estos acuerdos. Dicho de forma inversa, mientras la causa no esté formalizada, tú no puedes llegar a un acuerdo de esta naturaleza, un acuerdo judicial. Bueno, ¿en qué consisten ambas? Primero, la suspensión condicional del procedimiento es una propuesta que nace del fiscal. Él la ofrece. Y esta se la hace al imputado, ¿ya? Al que habría cometido el ilícito eventual, porque no sabemos todavía, mientras un tribunal no lo diga, es siempre eventual en esos términos. En cambio, el acuerdo reparatorio es un acuerdo entre la víctima y el imputado. Si se fijan entonces, en ambos casos se trata de un acuerdo, pero quien lo ofrece es distinto. En el caso de la suspensión condicional es el fiscal. En el caso del acuerdo reparatorio puede ser negociado entre ambas partes, el ofensor y el ofendido, la víctima y el imputado. Bien, pero siempre debe someterse a la aprobación del juez de garantía. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda la suspensión condicional? En primer lugar, que la pena probable que se le pueda aplicar al imputado no exceda de los 3 años de privación de libertad. En segundo lugar, que el imputado no haya sido condenado anteriormente, lo que ya nos habla de que es una herramienta que se utiliza con primerizos. ¿Bien? Y en tercer requisito, es que el imputado no tenga actualmente una suspensión condicional vigente o que hayan transcurrido más de 3 años desde que se decretó una. Además, existen requisitos internos de la propia Fiscalía, pero no viene al caso profundizar evidentemente en esto, ¿ya? En cambio, sí es importante que sepas cuáles son las condiciones que puede proponer más bien el fiscal al imputado. Dentro del catálogo de las posibilidades, tiene por ejemplo la de fijar un domicilio determinado e informar cualquier cambio al propio Ministerio Público, abstenerse de frecuentar un determinado lugar o a una determinada persona, someterse a un tratamiento médico o de otra naturaleza, acreditar trabajo, estudio, capacitación, pagar una determinada suma de dinero, entre otras. Y si te preguntas ¿por cuánto tiempo sería esto? Bueno, la norma, el artículo que establece la suspensión condicional señala que el plazo mínimo será de 1 año y el máximo hasta 3 años. Transcurrido ese plazo, el tribunal estará en condiciones, una vez verificada que se cumplieron todas las condiciones, de decretar el sobreseimiento definitivo y hasta ahí llega la causa. Lo trascendental acá es que si el imputado incumple alguna de estas condiciones, la suspensión condicional se puede revocar en audiencia y la causa va a continuar con su curso natural. Tal incumplimiento de todas maneras debe ser injustificado, grave o reiterado. Del mismo modo, se va a revocar si el imputado es formalizado por un hecho diverso. Imagina que llegó a suspensión condicional por un hurto
y 2 meses después comete un delito diverso, daños a la propiedad, por ejemplo, lo vuelven a formalizar, se acaba también la suspensión condicional. ¿Bien? Y esto tiene todo el sentido del mundo porque esta salida alternativa es como una segunda oportunidad que se le da al imputado en un periodo de vigilancia en el que tendrá que, comillas, portarse bien, ya está bajo la supervigilancia del Poder Judicial en este caso. Y bueno, la idea evidentemente es que esta persona, mientras se porte bien, evite cualquier conflicto y ciertamente cumpla con lo que se comprometió frente al juez. Aterricémoslo a un ejemplo. Tú eres el imputado y tú cometiste este delito de daños. Le rompiste el parabrisas a algún conductor porque tuviste algún altercado, tuviste un día de furia, etc. Esa persona con la que te enfrentaste te graba con el celular y tú se lo quitas, lo tiras lejos y también se rompe. Llega la policía, te toman detenido y te entregan al tribunal. Pasas a control de detención por disposición del fiscal. Cuento corto, ya te ves sentado ahí frente a un abogado defensor público en la audiencia de control de la detención y formalización. Ocasión en la que el fiscal, después de comunicarte los hechos por lo que se te está investigando, dice en la propia audiencia que cumples los requisitos para terminar esta causa por una suspensión condicional. Y ofrece como condición que le pagues a la víctima el valor del parabrisas y del celular y la vigilancia por el plazo de 1 año. Si tú cumples con el pago y no te formalizan dentro de ese año por otra causa diversa, la causa va a terminar definitivamente. Bien, ahí te dejé un ejemplo práctico para que se entienda más claramente. Bien, ahora, ¿qué pasa si tú eres la víctima y el fiscal lo ves que está ofreciéndole la suspensión condicional al imputado y más encima el juez la aprueba? ¿Qué puedes hacer si estás en desacuerdo y tú quieres que esa persona la condenen? Bueno, la ley establece que tú tienes el derecho a ser escuchado en la audiencia, pero solamente eso, a que te escuchen en tu negativa a esto. Y te deja abierta la posibilidad de demandar civilmente al imputado. ¿Ya? Eso también lo establece la propia legislación. Ahora, esto es en el escenario en que vas solo y que no quieres que se llegue a un acuerdo tan superfluo, ¿no? Que lo consideras indignante. Bueno, pero es distinto a otro escenario, que es cuando tú vas con un abogado, representante víctima o un abogado creyente y este se opone, pero con otros argumentos distintos, es decir, indicando específicamente que los requisitos que establece la ley para la suspensión condicional no se dan. Lo que va a permitir, por supuesto, herramientas al juez para negarla. Bien. Otro dato curioso es que en septiembre del año 2024 se creó una suspensión condicional especial para tratar a imputados con problemas de consumo de alcohol y drogas. Requiere, por cierto, acreditar que el delito se cometió debido a esta dependencia o a esta drogadicción y que la pena probable no supere los 5 años. Más, por cierto, el hecho de que esa persona no haya sido condenada anteriormente. Insisto, la suspensión condicional es una herramienta que tiene la Fiscalía para terminar una causa anticipada, pero siempre pensando en la gente primeriza, ¿bien? En la gente que no está todavía contaminada con este virus delictual, digamos. Pasemos ahora al acuerdo reparatorio, la otra salida alternativa. Como te señalé, se trata de un acuerdo entre víctima e imputado, es decir, uno de los dos se va a aproximar al otro y le va a decir si está dispuesto en terminar esto por la buena, digamos, en buen chileno. Y bueno, si efectivamente las partes llegan a acuerdo y se consideran satisfechas respecto de lo que se está proponiendo, le pueden manifestar esta voluntad al juez de garantía para que les apruebe, si se cumplen los requisitos legales, el acuerdo. ¿Ya? Aquí en esta parte te está saltando de lleno al fiscal. Solamente es imputado y víctima. Ahora,
es importante que entiendan que no todo delito puede ser susceptible de optar a un acuerdo reparatorio. De hecho, solamente lo van a poder ser aquellos en los que los delitos están relacionados con bienes jurídicos disponibles. Pero, ¿qué es esto? Que ya es muy leguleyada. Bueno, son delitos que afectan al patrimonio de la víctima, por un lado. Estamos hablando de hurto, estafa, apropiación indebida, administración desleal, etc. O que afectaron la integridad física, pero con la limitante hasta las lesiones menos graves, ¿ya? Aquellas que tardan en sanar menos de 30 días. También comprende el acuerdo reparatorio aquellos delitos que se cometieron de manera culposa, es decir, los famosos cuasi delitos, ¿ya? Donde hay culpa y no dolo. Ya vamos a abordar esa diferencia. Incluso hay ilícitos particularmente puntuales mencionados acá, como lo son la violación de morada, es decir, cuando una persona ingresa a tu casa sin autorización, las grabaciones ilícitas, la prevaricación de abogado, las amenazas y los delitos en contra de propiedad industrial o intelectual. También se pueden llegar todos esos a un acuerdo reparatorio. Bien. Ahora bien, ¿puede oponerse el fiscal a este acuerdo entre víctima e imputado? La respuesta es que sí, efectivamente el fiscal se puede hacer presente en la audiencia indicando que o no se cumplen los requisitos o que no está frente a un delito de aquellos que se puede hacer esto, o también puede ser por el hecho de que existe un interés público prevalente, ¿ya? Esto de interés público prevalente es un concepto que no está definido por la ley, pero que se entiende como que los hechos tuvieron una connotación de tal magnitud que la Fiscalía entiende que debe seguir adelante y no puede permitir el acuerdo entre las partes. Por ejemplo, pensemos en un estafador habitual, de estos que le piden dinero a la gente que está postulando una casa propia, les ofrece agilizar los trámites. Imaginemos un caso de ese tipo donde ya ha aparecido en ocasiones anteriores, realizando el mismo modus operandi. Y bueno, hoy día la prensa está encima de la causa, fue a las audiencias, las víctimas son muchas. Bueno, tenemos entonces al mismo estafador operando de la misma manera, engañando a nuevas personas. Entonces, si imaginemos ese estafador decide ofrecerle a todas sus víctimas devolverle su dinero y las víctimas prefieren aceptarlo, entonces van a estar en posibilidades de llegar a un acuerdo reparatorio. Sin embargo, el fiscal acá puede sacar este as bajo la manga que le otorga la ley, que es el interés público prevalente. Es decir, yo no voy a permitir el acuerdo porque, si bien es cierto las víctimas pueden estar satisfechas, creo que acá hay un fin mayor, que es sancionar y condenar a esta persona por los delitos reiterados que ha cometido. Bien, entonces ahí tiene una herramienta. En este caso, el acuerdo reparatorio, a diferencia de la suspensión condicional, no tiene un plazo rígido. Bien, les decía yo, la suspensión condicional de 1 a 3 años podía ser. Bueno, aquí lo que importa es que simplemente se cumplan las condiciones. Y sobre esto último, también es un factor diferenciador, puesto que existe una libertad suficiente para que las partes propongan las condiciones. Por ejemplo, el clásico del acuerdo reparatorio es el pago de una suma de dinero. Lo que pueden pactar las partes es que sea un pago en 10 cuotas, ¿ya? Entonces, ahí vas a tener ya un plazo para poder establecer si se cumplió o no se cumplió. Al igual que en el caso de la suspensión condicional, si todas estas condiciones se cumplieron, las que fueron pactadas frente al juez, al tribunal le va a tocar dictar el sobreseimiento definitivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? Si el imputado no cumple las condiciones de manera grave o reiterada, la víctima puede pedirle al juez que deje sin efecto el acuerdo y se reanude la investigación, además de pedir el cumplimiento forzoso por la vía civil. Bien. Ahora, para cerrar este tema, les cuento que la oportunidad para llegar a estas salidas alternativas, suspensión condicional al acuerdo reparatorio, es desde la formalización, ya se los había dicho, hasta, como tope máximo, hasta la audiencia de preparación del juicio oral.
Y esto tiene su qué, tiene una razón de ser, puesto que en muchas causas anteriormente las defensas estiraban el chicle lo más posible, hasta incluso la misma audiencia de juicio oral, ocasiones en las que preguntaban a los funcionarios del tribunal si es que habían llegado o no todos los testigos de la fiscalía, y así saber si es que se iban a enfrentar a toda la prueba o si los testigos no acudieron, que ojo, suele pasar. Si no se presentaban los testigos, ellos, los defensores, le decían a su representado, al imputado, que hicieran el juicio, confiando por supuesto en que la fiscalía no iba a poder probar los hechos por los cuales estaba acusando. En cambio, si llegaba los suficientes testigos o eran testigos de calidad, las defensas mejor le indicaban al fiscal ahí mismo si podía ofrecerle una suspensión condicional y se ahorraban el juicio, o iban directo a la víctima y le decían lleguemos a un acuerdo, etc. ¿Ven? A eso me refiero con estiraban el chicle lo más posible. Hoy día la legislación cambió y pone esta limitante que es hasta la audiencia de preparación de juicio oral. Bien. Voy a cerrar este tema de la salida alternativa indicando que en la mayoría de los casos suele ser muy cierto este viejo dicho que dice que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Y lo he vivido en carne propia en los casos que me ha tocado llevar adelante. Pero como todo en estas materias va a depender del caso a caso. Todo esto es una cuestión más bien estratégica. Ya, se nos alargó bastante nuevamente este asunto. Hay harto que decir y bueno, nos quedaron pendientes unas cuestiones antes de cerrar. ¿Cuáles otras formas de determinar la causa existen? Por un lado tienes la decisión de no perseverar y por otro lado tienes el sobreseimiento definitivo, que ya le hice algunos guiños previamente. Voy a ser muy breve en este aspecto y me voy a limitar a decir que la decisión de no perseverar, o por sus siglas el DNP, es una facultad del fiscal para comunicar al tribunal que tras haber realizado toda la investigación no encontró los antecedentes suficientes para pasar al siguiente nivel, para acusar a él o los imputados. Entonces, esta herramienta es una especie de archivo provisional, que se lo había contado en el episodio número 1 de las etapas del proceso, pero que se presenta en las causas que ya están judicializadas, con la gran diferencia de que el archivo tiene por objeto apuntar al inicio de la investigación, cuando el fiscal decide optar por el archivo, puesto que no tiene elementos para investigar siquiera. En cambio, acá el DNP implica una fase final, cuando ya se agotaron todas las diligencias y aún así no es posible estar en condiciones de presentar la acusación e ir a juicio. Nuevamente les recuerdo, el principio de objetividad. El Ministerio Público debe ser serio a la hora de tomar la decisión de seguir adelante y buscar una pena en contra de los imputados, ya sea por respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso, ya sea por el riesgo de ser condenados en costa si se persigue incluso la responsabilidad civil, administrativa o penal del fiscal que temerariamente, sin antecedentes suficientes, lleva a juicio a una persona buscando una pena. Bien. La consecuencia directa que se sigue cuando se comunica el DNP es que la formalización queda sin efecto y el juez debe revocar todas las medidas cautelares que estuvieran vigentes hasta esa fecha. Además, la prescripción continúa corriendo como si nunca se hubiese interrumpido. Bien, y rapidito pasamos al sobreseimiento definitivo para contarles que esto ya son palabras mayores, puesto que el estándar para llegar a dictar el sobreseimiento como un término de la causa es el más alto de todos. ¿Bien? Se trata entonces de dos temas dentro de las distintas posibilidades de sobreseimiento que son los que estoy haciendo referencia. La primera es la inexistencia del delito, es decir, que la defensa sostenga ante el tribunal que el delito no existe, el delito por el que se le está investigando, o la otra alternativa es que el imputado es totalmente inocente y no tiene nada que ver con la causa. Bien. ¿Y por qué son palabras mayores? Porque el sobreseimiento no solamente tiene este estándar, ya que genera lo que se le llama la cosa juzgada. Y aquí ya no hay vuelta atrás después de que el tribunal tiene una sentencia firme y ejecutaria en esta materia. Bien. Antes de entrar en eso, debo señalar que el sobreseimiento es una decisión
fundada de un juez penal para poner término a causa, impidiendo una nueva persecución por el mismo hecho respecto de este imputado. ¿Ya? Perdón por la leguleyada esta de la cosa juzgada, pero es necesario hablar en estos términos. Bien, las causales para decretar el sobreviviente son varias. La más fácil de verificar son las que dije recién. Esto es la de inexistencia del delito, falta de participación, pero las que son más fáciles de decretar por el tribunal, y ya no son palabras mayores, son, por ejemplo, que se pudo verificar que la persona que está siendo investigada está exenta de responsabilidad penal, cuando una persona se hubiese extinguido su responsabilidad. Pongamos el ejemplo de una persona, un imputado que falleció durante la investigación. Bueno, se sobresee entonces la causa porque ya se extinguió la responsabilidad. Cuando se basa en un hito procesal, como por ejemplo se cumplieron las condiciones de la suspensión condicional del procedimiento y el plazo, bueno, se decreta el sobreseimiento también. Y las más complejas son las que ya les hice referencia. Bueno, en el capítulo se abarcó mucho más contenido y tiempo del que pensé inicialmente, por lo que voy a cerrar este tema dejando pendiente para el siguiente la etapa de preparación del juicio oral y el juicio oral propiamente tal, ¿ya? Pero no sin antes voy a cerrar con algún par de preguntas para ver si se entendió. Repasemos un poquito. Primera pregunta. ¿Se puede llegar a una salida alternativa sin que el fiscal formalice la investigación? La respuesta claramente es no. La formalización es necesaria para poder optar a alguna de estas salidas alternativas. Segunda pregunta. ¿El acuerdo reparatorio es un acuerdo entre víctima e imputado? Sí, efectivamente. El fiscal no tiene nada que ver en esto. Aquí el acuerdo es entre ellos dos. Lo único que puede hacer el fiscal es informarle a la víctima de las posibilidades y sus efectos, más el tema que ya les dije del interés público prevalente, como una oposición. Tercera pregunta. Si yo como víctima no estoy de acuerdo con el que el fiscal le ofrezca la suspensión condicional, ¿basta con que se lo manifieste al juez para que le sea denegada esta posibilidad? No. Como les dije, la víctima solo tiene el derecho a ser oída en su oposición, pero no por eso se va a frustrar la suspensión condicional. Última pregunta. ¿La decisión de no perseverar implica que el tribunal señala que no existe un delito? No, categóricamente no. Recordemos que la decisión de no perseverar es una decisión que toma el fiscal, no el tribunal. Y no dice en relación con que el delito se haya o no cometido. Lo que dice en relación es que después de haber agotado toda la investigación, existe una incapacidad para seguir adelante con la acusación e ir a un juicio oral. Bien, para cerrar, me despido cordialmente. Los invito nuevamente a compartir este contenido para quienes crean que puede serles de utilidad o interés. Un afectuoso saludo.